Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Todas las Voces. El sindicalismo ha sido un actor central en la democracia colombiana y ha facilitado diversos diálogos sociales, pero en el marco del conflicto armado tuvo diferentes impactos. Hoy queremos conversar con ustedes sobre cómo fue afectado el sindicalismo y los derechos sindicales y cómo también respondió de una manera no violenta para poder resistir frente a las múltiples formas en que fue afectado. Bienvenidos y bienvenidas a Todas las Voces. En el proceso de esclarecimiento de la verdad, el comisionado Carlos Martín Beristain es el encargado, entre otros aspectos, de la investigación del caso sindical. Para introducir el tema de hoy nos va a hablar sobre la incidencia del conflicto armado colombiano en la desarticulación del movimiento sindical y en su impacto en la democracia. El sindicalismo colombiano ha sido muy victimizado en el marco del conflicto armado interno. Como me dijeron muchas veces los sindicalistas, tuvimos que pasarnos de defender los derechos laborales a defender el derecho a la vida. El sindicalismo colombiano ha sido uno de los más victimizados en el mundo. Solamente en términos de muertos y desaparecidos hay más de 3.000 víctimas. 1.000 de ellas son del sindicato de maestros de FECODE, y las victimizaciones que están registradas por parte de la comisión son más de 12.000 de los diferentes tipos de violaciones. Los sindicalistas han sido objeto de violencia, señalándolos además siempre con un estigma anticomunista, de estar contra el desarrollo, como si acusados de ser parte de la guerrilla muchas veces. En la práctica, esas victimizaciones han venido por el papel de los sindicalistas y las mujeres sindicalistas también en los derechos sindicales, laborales, frente a políticas neoliberales que se han impuesto a veces pues con violencia, también por su papel de liderazgo comunitario y también por su papel que a partir de ese liderazgo comunitario y social han llevado a veces en participación política, sobre todo local y regional, ¿no? Sin embargo, los sindicalistas son una fuente fundamental de democracia para los países, también en el caso colombiano, y el impacto que eso ha tenido, incluso en términos de la desaparición de sindicatos o de la menor afiliación, muestra también un impacto para la democracia en Colombia. Y para conversar sobre la manera en que fue afectado el sindicalismo en el marco del conflicto armado colombiano, tenemos dos invitadas. Nos acompañan Viviana Colorado López de la Escuela Nacional Sindical y Marta Alfonso Bernal, sindicalista y dirigente de FECODE. Ambas han estado al frente de investigaciones y algunos de estos aportes han sido entregados en informes a la Comisión de la Verdad. Les damos la bienvenida y quisiera empezar con Viviana para preguntarle cuáles han sido las principales formas en que se afectó al sindicalismo en el conflicto armado. Sí, efectivamente, frente a la pregunta que nos plantea Mónica, las afectaciones son multidimensionales y son individuales y también colectivas. Según el registro que hemos realizado en la Escuela Nacional Sindical, desde el año 1973 hasta la fecha hemos documentado más de 15.000 violaciones a la vida, la integridad y la libertad cometidas contra sindicalistas en todos los departamentos del país. Y digamos, esto es un tema que va mucho más allá de las cifras, porque realmente lo que está detrás de cada uno de esos números es una tragedia humana, familiar, organizativa y en sí misma un impacto muy grave a la democracia colombiana como tal. Cuando hablamos de impactos y afectaciones de la violencia antisindical, es muy importante entender que la violencia antisindical la hemos entendido como un tipo de violencia política, sistemática, selectiva, que ha tenido el propósito de menguar la actividad de las organizaciones sindicales, de exterminar a líderes y lideresas y también a trabajadores de base,
Y en este orden de ideas, las afectaciones que hemos podido identificar frente a la violencia antisindical nos llevan a considerar que es una violencia que no se explica solamente por las dinámicas del conflicto armado, aunque ha ocurrido en el marco del conflicto armado. Cuando se pierde un liderazgo sindical, pierde la democracia y pierde la sociedad colombiana. Colombia se convirtió en uno de los países con mayor riesgo para ejercer la labor sindical. Quisiera que ustedes recordaran algunos de los momentos más complejos de esos momentos históricos y quizás relacionarlos con algunos casos que consideren importantes, por ejemplo, para el sector educativo en el caso de FECODE. Marta, si quisieras contarnos esos momentos más álgidos para ejercer la labor sindical. Bueno, creo que digamos que en el marco de lo que ha pasado en el país, siempre ha habido muchas dificultades para ejercer la labor sindical. Hubo dos periodos muy duros. Uno fue del 87 al 92, que fue en el marco precisamente de todo lo que pasó aquí, digamos, del Estatuto de Seguridad y de todos los procesos que se venían dando en el país, con una gran movilización social en ese periodo que llevó pues a que asesinaran grandes dirigentes sindicales del magisterio. O sea, eso fue como una primera oleada de asesinatos, de estigmatizaciones. Posteriormente, en la década del 80, el movimiento pedagógico animó muchas de estas luchas y de estas plataformas políticas, organizaciones políticas que habían entrado en ese sindicalismo independiente, sindicalismo que se llama clasista, y que había tomado mucha fuerza en el movimiento sindical, una visión mucho más amplia, más programática, que digamos se juntó toda en dos procesos que fueron importantes. Uno, el nacimiento de la CUT, ¿sí? La década del 80, y el segundo fue precisamente el movimiento pedagógico, que le dio una dimensión mucho más programática a las apuestas de la pedagogía como la razón de ser de la educación y el objeto social. Entonces, esto generó, fuera de una gran movilización social, en medio de algo que venía pasando en el país, y es que las guerrillas habían entrado en los procesos de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, pero al mismo tiempo también se vino las conversaciones y los diálogos donde surgen movimientos como la OP, el Frente Popular, a luchar como la posibilidad de transitar políticamente de la lucha armada a la no armada. El pico más grande del 98 al 2001, eso fue un genocidio impresionante, el impacto en los asesinatos, los desplazamientos, los señalamientos, que hicieron obviamente revertir tanto que en el 2001 lograron imponer un recorte al sistema general de participaciones y en el 2002 imponer una reforma en contra de la gran conquista del magisterio colombiano, que era el estatuto docente del 2277 de 1979, y se impone un nuevo estatuto, que es por el que entramos muchos de los maestros nuevos, como yo, el 1278-2002, que entró en todo el problema de la flexibilización laboral y el sistema de evaluación del cual dependemos hoy una gran parte del magisterio colombiano, ya mayoritariamente estamos allí. ¿Cuáles son las principales características de esta cronología de impactos en el sindicalismo? Hemos logrado identificar algunas características de esos periodos donde la violencia antisindical se agudizó. En primer lugar, concuerdo con Marta en decir que ese tratamiento antisindical, ese tratamiento hacia el sindicalismo basado en prácticas de la negación, de deslegitimación, de la exclusión, de la estigmatización y finalmente de persecución y exterminio hacia el movimiento sindical, casi que ha acompañado la historia misma
de las organizaciones sindicales en el país. La masacre de los Astres en Bogotá, la masacre de las bananeras en Ciénaga, también la masacre de los trabajadores cementeros en Santa Bárbara, y hay otras más, pero esos son algunos de los hechos que nos permiten ver que la violencia antisindical ha sido un fenómeno de carácter histórico en el país. Ya luego, cuando empezamos a sistematizar, digamos, de una manera más permanente los hechos de violencia contra sindicalistas, podemos identificar al menos 5 periodos. Un primer periodo entre 1973 y 1984, que digamos podemos denominar como discursos y escenarios que suscitan la violencia. Es un momento de mucha convulsión social y agitación social en el país, de muchas protestas y movilizaciones sociales, del auge de la huelga en sí misma, y es un momento donde principalmente ocurren allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias por parte de organismos del Estado hacia sindicalistas, principalmente dirigentes sindicales. En ese periodo, de acuerdo al registro de la ENS, tenemos documentados 51 casos, pero esos 51 casos tienen un subregistro enorme porque muchos hechos que se documentan en la prensa y que lo logramos recabar en estos últimos informes entregados a la comisión no aparecen aún como reporte en la base de datos. Un segundo periodo de 1985 a 1994, ahí coincido con Marta, es el periodo fundacional más difícil en términos de violencia antisindical. Nosotros lo hemos llamado sembrar el terror, irrupción del exterminio sindical. Y hablamos en esos términos porque de 1.367 casos documentados en esa década, 1.014 fueron asesinatos. Es decir, era la práctica que predominaba en ese momento. Muchos de ellos eran líderes y lideresas sindicales, incluso que habían salido internacionalmente a formarse. Eran, en palabras del movimiento sindical, cuadros políticos muy importantes, quienes fueron asesinados en ese periodo. Viene un periodo posterior, de 1995 al 2004, un periodo de proliferación de la violencia, de diversificación y expansión. En ese periodo contamos 6.961 casos, de los cuales 1.636 fueron asesinatos. Irrumpen otras formas de violencia antisindical distintas al asesinato, por ejemplo, la amenaza, el desplazamiento forzado, principalmente esas dos, pero también detenciones arbitrarias, atentados contra la vida. El exilio fue un tema muy, muy marcado en esa época, sobre todo en el periodo que mencionaba Marta. Finales de los años 90, inicios de los años 2000, fueron muchísimas las sindicalistas que tuvieron que salir forzadamente del país para proteger su vida. No tenemos un estimado, una cifra que nos diga cuántos y cuántas fueron, pero en este trabajo que hicimos con la comisión pudimos identificar al menos unos 60, 70 casos y creemos que pudieron ser muchísimos más. Luego viene un periodo del 2005 al 2014, un periodo de giros estratégicos de la violencia. Prevalece en este periodo la amenaza contra las organizaciones sindicales. De 5.662 casos, 463 son asesinatos, por eso hablamos de un giro, porque ya el principal hecho de violencia no es el asesinato, sino las amenazas, los allanamientos ilegales, las detenciones arbitrarias, los desplazamientos forzados, las desapariciones forzadas también. Y finalmente encontramos un periodo más reciente, del 2015 hasta la fecha, porque la violencia antisindical no es un tema del pasado, todavía sigue ocurriendo, y son expresiones reguladas de la violencia antisindical. Hay una tendencia decreciente en los casos que se documentan. Tenemos ahí 1.276 casos, de los cuales 134 son asesinatos, pero hay una particularidad en este último periodo, y es que son menos los casos documentados,
pero son más concentrados en la dirigencia sindical y en el activismo sindical. Viviana, ¿qué factores persisten en la violencia sindical? El primero, como lo mencionaba Marta, tiene que ver con el fenómeno de la estigmatización. Ese es un fenómeno que no ha logrado superarse, la estigmatización contra el movimiento sindical. Por el contrario, día a día lo que hemos visto es que se ha profundizado, y eso está muy ligado a toda una estrategia de cultura antisindical, ¿cierto?, que debería ser desmontada. Es decir, en otras palabras o en palabras más sencillas, es la forma como el gobierno y como los ciudadanos de a pie, los empresarios y demás, ven el movimiento sindical, los imaginarios colectivos y las representaciones sociales que hay alrededor del sujeto sindical, que generalmente resultan ser negativas y que es necesario que eso se transforme. En segundo lugar, ubico un tema que tiene que ver con la exclusión del sindicalismo como un tratamiento estructural que también debe ser cambiada. O sea, el movimiento sindical debe ser reconocido como un sujeto central en la construcción de democracia, en la construcción de justicia social, en la democratización del mundo del trabajo. Y eso es una tarea que también tenemos pendiente, y pues al no reconocer ese valor político y social que tiene el movimiento sindical, se genera también un ambiente propicio, favorable para que la violencia ocurra. En tercer lugar, creo que otro de esos factores de persistencia ha sido la falta de esclarecimiento y de reconocimiento sobre lo que ha ocurrido en el marco de la violencia antisindical. Han pasado, digamos, el movimiento sindical colombiano ha vivido una tragedia que no ha vivido ningún otro movimiento sindical en el mundo. Eso ha generado unos daños y unos impactos enormes que aún no han sido reparados, pero sobre todo como sociedad nos falta comprender mucho más qué es lo que ha ocurrido en términos de la violencia contra el movimiento sindical como una condición necesaria para que eso no se vuelva a repetir. En cuarto lugar, mencionaría la deuda histórica que tenemos con los derechos de las víctimas de la violencia antisindical, tanto las víctimas individuales como las víctimas colectivas. Aún es mucho el camino que nos falta transitar para garantizarles tanto a los sindicatos como a las familias y a las víctimas verdad, justicia, reparación y, por supuesto, garantías de no repetición. Y en quinto y último lugar, mencionaría la impunidad que encubre los crímenes relacionados o cometidos contra sindicalistas también como un factor de persistencia, porque según los estudios realizados encontramos que estos índices de impunidad superan el 90%. Enunciaría esos 5 factores como factores que han contribuido a que la violencia antisindical se prolongue en el tiempo y que es necesario transformarlos para que no se repita más. Muchas gracias, Viviana, y por supuesto a Marta por estas reflexiones. Yo solamente quisiera poner el otro lado en este análisis que ustedes nos han ofrecido, y es cuál ha sido la respuesta del movimiento sindical para subsistir y también para resistir de alguna manera a todos estos embates. Si quisieran mencionar 1 o 2 aspectos donde ustedes realzan estas resistencias, empezaría por Marta. Bueno, yo creo que, digamos, de la principal resistencia ha sido mantenernos en la lucha y obviamente como rehacernos en muchas situaciones. Creo que pues ha llegado una nueva generación que hoy está en las organizaciones sindicales y es muy importante para algunos de nosotros, digamos, que aunque llegamos dentro de ese nuevo tanda como sindicalistas, de pronto hemos tenido una conciencia social por nuestras experiencias de vida, de formación política, que se reconstruya la memoria, porque la memoria histórica tiene dos sentidos en las organizaciones. Una es el tejido social, el sentido de ser del sindicalismo dentro de una democracia, las necesidades de estas y las apuestas sociales.
La segunda, que me parece que es importante, es que también dignifica la vida de unas personas y se comprende por qué la gente asumió una u otra posición y por qué se respondió de esta manera, y obviamente encontrar allí las razones de la reparación, pero sobre todo de la no repetición y de posibilitar los espacios de democracia. Y esto, en conclusión, digamos, en el debate de reparación que tiene que hacerse es precisamente que se den garantías no solo laborales, sino sindicales, del ejercicio de la posibilidad de expresarse y de mantenerse independiente del Estado. Y obviamente una forma de resistencia ha sido la unidad del pueblo, la unidad de todos los sectores sociales y políticos en torno a unos ejes programáticos que cada vez son más claros: la paz, la democracia, la vida, la salud, las necesidades del pueblo vasco, que se van extendiendo y se van uniendo y tejiendo como en un solo manto, y que permite rehacer el sindicalismo. Obviamente hay prevenciones frente al sindicalismo, la burocracia sindical o cuestiones que dicen, pero yo creo que la demostración es que nosotros, los que hemos llegado, que no somos parte de eso, también venimos con esa impronta y venimos precisamente uniéndonos a esas luchas históricas y a esas nuevas luchas por venir. Muchísimas gracias, Marta. Viviana. Sí, bueno, complementando un poco lo que menciona Marta, otras de las estrategias o de las acciones que implementó el movimiento sindical, digamos, frente a esta violencia tan dura que les ha tocado vivir, tienen que ver, por ejemplo, con la conformación y el fortalecimiento de una red de derechos humanos. El movimiento sindical colombiano tiene quizá una de las redes de derechos humanos más grandes que existen en el país, a través de la cual impulsan acciones formativas, pero también estrategias para documentar los hechos de violencia que ocurren en distintas regiones, y que esto sea un insumo muy importante para la denuncia nacional e internacional que permanentemente realizan. Otro de los aspectos o formas de respuesta ha tenido que ver con el fortalecimiento de redes de solidaridad, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y la articulación incluso con el sindicalismo internacional. También otra, digamos, de las estrategias ha sido una apuesta política de lucha por los derechos de las víctimas, y en medio de esto resaltaría el proceso de reparación colectiva en el cual ha venido participando el movimiento sindical, y terminaría con una estrategia que también ha sido implementada por el sindicalismo, y es la promoción de la memoria colectiva, que está muy relacionada con toda la apuesta de memoria histórica que mencionaba Marta. Pero, por ejemplo, vamos por distintas regiones del país y encontramos en sedes sindicales galerías de las víctimas en las sedes sindicales nombradas con nombres de las víctimas, así como sus auditorios, y esto se hace en homenaje a esas víctimas. Actos simbólicos, actos que convocan a otros sectores sociales para contarles sobre lo ocurrido y dignificar el nombre del sindicalismo y de las víctimas de la violencia antisindical. Y también otras de las acciones llevadas a cabo tuvieron que ver o tienen que ver con acciones de movilización, por ejemplo, paros por el derecho a la vida, que fueron muy comunes por allá en esa época de los años 80, de los años 90, donde el exterminio del movimiento sindical era una de las principales preocupaciones. Bueno, pues nuestro agradecimiento a la dirigente sindical Marta Alfonso de FECODE y a la investigadora Viviana Colorado López de la Escuela Nacional Sindical por sus aportes aquí en Todas las Voces. Todas las Voces es un programa de la Comisión de la Verdad en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, MAP-OEA, y se emite en las emisoras asociadas a la Red de Radio Universitaria de Colombia.